Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El teorema que nos ocupará en este video es un teorema de cálculo que, aun cuando no es muy trascendente, tiene algunas aplicaciones prácticas importantes que de seguro encontraremos en algún momento en este canal. Y por lo pronto las puedes ver en tus textos. Incluso tiene un nombre divertido y hasta apetitoso: el teorema del sándwich. Además, su demostración es muy pedagógica, pues ayuda a fijar la definición del límite. Entonces, busca lápiz y papel y comencemos a trabajar. Hagamos una pequeña introducción para entender lo que sigue. En el contexto de los límites aparecen mucho expresiones de este tipo, expresiones verbales de este tipo. Valor absoluto de x menos a menor que delta. Esto tiene sentido, por supuesto, si delta es un número positivo, aun cuando x y a pueden ser números reales cualesquiera. Esto que está acá es equivalente a decir esto, a decir que x es mayor que a menos delta, pero menor que a más delta. Y gráficamente lo podemos ver de esta manera. Acá tenemos representado un intervalo abierto cuyos extremos son a menos delta, a más delta, por supuesto, su centro es a, y lo que estamos diciendo con esta expresión es que x es un número que está en alguna parte del interior de ese intervalo abierto. Ya que estamos hablando de intervalo, entonces podemos expresar esa misma idea en términos de conjuntos, y es de esta manera: x pertenece al intervalo abierto a menos delta, a más delta. Y en términos de la teoría de límites, este intervalo recibe un nombre especial. Se le llama entorno o vecindad, entorno de centro a y radio delta. Entonces, estas cuatro cosas son equivalentes entre sí, o estas tres cosas, y esta es su representación gráfica. Muy bien, algunas veces a esta condición se le añade un elemento, que es esto: 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta. Cuando escribimos esto, cuando añadimos esto, lo que estamos diciendo es que no le estamos permitiendo a x ser igual a. De manera que en esta equivalencia se modificaría a lo siguiente: x mayor que a menos delta y menor que a más delta, pero x distinta de a. Desde el punto de vista gráfico, pues lo único que hay que hacer es retirar a del dibujo. Aquí está retirado a del dibujo, y esto representa esta proposición, representa gráficamente esta proposición. En el caso de la expresión en términos de conjuntos quedaría así: x pertenece al intervalo abierto a menos delta, a más delta, menos su centro a, menos el conjunto que contiene como único elemento su centro a. Y eso en términos de entornos se representa colocando un asterisco, que significa entorno o entorno reducido o vecindad reducida, así se llama de esa manera.
De manera tal que entonces estas tres, esta y esta, son tres proposiciones equivalentes y esto que está acá es su representación gráfica. Bueno, vamos entonces a entrarle al sándwich. Bueno, mejor dicho, el teorema del sándwich. Veamos. Aquí tenemos, vamos a empezar con analizando una figura como esta. ¿Qué elementos tenemos en esa figura? A ver, en primer lugar, estamos aquí en el eje X. Tenemos un intervalo donde el número real A está dentro de ese intervalo, pero no es un extremo del intervalo en el caso de que el intervalo lo tuviera. No representamos el intervalo acá, puesto que el intervalo puede ser de cualquier naturaleza, abierto, cerrado, semiabierto, infinito, de cualquier forma. Lo importante es que contiene A, y si el intervalo tiene extremos, A no es un extremo del intervalo. A es distinto. En ese intervalo están definidas dos funciones f, en principio dos funciones f y h, y en todo ese intervalo se cumple que f de x es menor o igual que h de x. Digo, en todo ese intervalo, excepto posiblemente en A. Es decir, realmente esta información la tenemos en todo el intervalo, excepto quizás en A. ¿Qué pasa en A? Realmente no nos importa, puede pasar cualquier cosa. Las funciones podrían no estar definidas en A, las funciones, una pudiera valer más que la otra, o cualquiera pudiera valer más que la otra, pudieran ser iguales. Cualquier cosa que pase en A no va a afectar, que pase en A específicamente, no va a afectar la conclusión del teorema. Y otro detalle importante que se nota que quiere representar esta gráfica es que el límite cuando x tiende a A de ambas funciones es el mismo. En este caso lo hemos representado como el número L. Es decir, tenemos límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de h de x igual a L. Muy bien, todavía le falta un detalle a esta representación gráfica y es esto, una tercera función g que está justo entre estas dos funciones, f y h, ¿no? Entonces, esta hipótesis que está aquí podemos ampliarla a esto. F de x es menor o igual a g de x, quien a su vez es menor o igual a h de x, para todo x en el intervalo y, excepto quizás en A. Muy bien, entonces, con estas tres cosas que están acá, nosotros nos preguntamos cuál es la conducta de esta función g en la cercanía de A. Bueno, de acuerdo a lo que dice el dibujo, parece que la única conjetura posible es esta que está acá. Límite cuando x tiende a de g de x también es igual a L, como la hipótesis dice que es de estas dos funciones f y h. Esa es la conjetura. Muy bien, pero entonces deberíamos demostrar esa conjetura. Entonces, tomamos la ilustración, y consideremos esta hipótesis. Límite cuando x tiende a de f de x y límite cuando h tiende a de h de x son ambas iguales a L. Y tomemos un cierto número epsilon mayor que 0, ¿verdad? Lo que queremos, de acuerdo a la definición de límite, es situar ambas funciones en el intervalo que va desde L menos epsilon hasta L más epsilon. A ver, ambas funciones, escojamos una en particular, escojamos f.
queremos situar esta función f entre L menos epsilon y L más epsilon. Para eso tenemos que decir dónde van a estar los valores de x situados de manera tal que me coloquen a las imágenes en este intervalo. A ver, si lo analizamos gráficamente podemos llegar a una cosa como esta. Ahí, en ese intervalo entre a menos delta 1 y a más delta 1, observemos, en este intervalo, efectivamente la función f, ahí está, su gráfica está encerrada en este rectángulo, entre a menos delta 1, a más delta 1, y L menos epsilon, y L más epsilon. Formalmente eso lo escribimos de esta manera. Existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x está entre a más delta 1 y entre a menos delta 1 y a más delta 1, entonces f de x estará entre L menos epsilon y L más epsilon. Y hacemos la salvedad, puesto que así lo establece la hipótesis del teorema, que x es distinto de a. Muy bien, muy bien. Pero este delta, nosotros también queremos situar h, los valores de h, las imágenes de h en este mismo intervalo, si queremos que h también cumpla con esta condición. Pero este delta no nos sirve, este mismo delta no nos sirve. ¿Por qué? Aquí podemos verlo, por ejemplo, para correspondiente a estos valores, sale del intervalo, las imágenes salen del intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, buscando un poco mejor, afinando, conseguimos, por ejemplo, una cosa como esta. En este intervalo, para este valor de delta, sí se cumple que es cuando la x está entre a menos delta 2 y a más delta 2, entonces h de x está entre L menos epsilon y L más epsilon. Aquí lo podemos ver. Muy bien, entonces también podemos formalmente decir, existe un delta 2 mayor que 0, tal que cuando x está entre a menos delta 2 y a más delta 2, entonces h de x está entre L menos epsilon y L más epsilon. Por supuesto, x distinto de a. Pero ahora queremos que estas dos condiciones se cumplan simultáneamente a partir de un solo valor de delta. Bueno, por ejemplo, acá, ¿dónde se cumplirían simultáneamente? En esta parte de acá, en esta región acá, entre a menos delta 2 y a más delta 2. Muy bien, entonces ese valor, volvamos a la gráfica, este valor es el menor entre delta 1 y delta 2 para este ejemplo. Pudiera haber un ejemplo donde fuera al revés, pero en este ejemplo en particular, delta 2 es el más pequeño de estos dos valores, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2, situando a x entre a menos delta y a más delta, es decir, situándolo aquí, nos garantizamos que tanto f como h queden entre L menos epsilon y L más epsilon. L menos epsilon menor que f de x, menor que L más epsilon, y L menos epsilon menor que h de x, menor que L más epsilon, por supuesto, para x distinto de a. Muy bien, pero este intervalo está incluido dentro del intervalo I. Por lo tanto, en ese intervalo, de acuerdo a la hipótesis que hemos establecido, f es menor o igual que h. Entonces, podemos escribir esta desigualdad. L menos epsilon es menor o igual a f de x, menor o igual a h de x,
y todo eso menor que L más epsilon. Están acá. Pero la hipótesis también dice que los valores de g de x están entre f y h, de manera tal que podemos colocarlos acá. Entonces tenemos L menos epsilon es menor que f de x, quien a su vez es menor o igual a g de x, quien a su vez es menor o igual a h de x, y todo eso menor que L más epsilon. Y en este momento, entonces, podemos hacer abstracción tanto de f como de h, y eso me quedaría de la siguiente manera: L menos epsilon es menor que g de x, menor que L más epsilon. Si la conclusión de todo esto es que g de x está situada en este intervalo, siempre que la x esté situada en este intervalo que está acá. Bueno, pero decir eso es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a L, y allí era donde queríamos llegar. Entonces, vamos a enunciar formalmente el teorema del sándwich que está demostrado en esta página. Teorema del sándwich. Sea A un número real e I un intervalo tal que A pertenece a I y A no es extremo de I. Sean f, g y h tres funciones definidas en el intervalo I, excepto quizás en A, es decir, el intervalo I menos A, tales que cumplen con esta condición: f de x menor o igual a g de x menor o igual a h de x para todo x en I menos A. Y supongamos además, última hipótesis, que el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de h de x son ambos iguales a L. Entonces, tesis del teorema: el límite cuando x tiende a de g de x es igual a L. Este es el teorema del sándwich. ¿Te gustó la demostración del teorema? Indícalo haciendo clic en el icono correspondiente. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal.